Buenas con todos. Mi nombre es Virginia Nakagawa. Soy socia senior de Nakagawa Consultores Regulatorios, nuestra sede en Perú. Y bueno, en esta oportunidad, gracias a la gentil invitación de Wireless Technology Summit 2024 del 5G Américas y especialmente de José Otero y de su extraordinario equipo, en esta oportunidad quiero darles algunas reflexiones relacionadas a lo que vendría a ser la inteligencia artificial, todas estas nuevos usos o casos de usos que tienen nuestras redes de telecomunicaciones y bueno, cómo se compagina ahora con una mirada regional o de pronto un poquito más amplia, porque estos temas de la globalización pues nos llevan a tener una mirada mucho más amplia. Sin más, paso a compartir pantalla. Bueno, como les decía, acá tenemos una presentación muy sucinta porque lo más importante es que podamos tener los conceptos absolutamente claros. Y en esa medida, ok, ¿cuál es la real? ¿Amarillo, la del centro o la del costado? Pero en estos escenarios, en esta realidad que tenemos actualmente, creo que vamos a responder como harían los abogados. ¿Cuál quieres que sea la real? Y definitivamente a eso estamos llegando. Pero veamos si podemos llegar sin rasguños y con un valor agregado para toda la sociedad. En este tema de inteligencia artificial, que creo que es la que está más en bandeja porque todo el mundo tiene ChatGPT en la punta de la lengua, pues habría que recordar y tener presente este importante último reporte del Center for Countering Digital Hate, Fake Imagine Factory, ¿ok? En la cual es absolutamente relevante las conclusiones que tiene este informe en la que dice que del 41% de los casos, ellos han testeado 40% de, digamos, noticias relacionadas con el proceso de elecciones en imágenes, digamos, de estos generadores como es Midjourney, ChatGPT Plus, Dream Studio y demás, es que hay una gran cantidad, un gran porcentaje de imágenes que son fakes. Y realmente preocupa, como una foto de John Biden enfermo en el hospital, una foto de Trump en la cárcel y otras. Es decir, esto es un análisis, una estadística, y los hechos no mienten, los números no mienten, de cómo se está transmitiendo a través de nuestras redes fakes, a través de las imágenes que son las más fáciles y las más seductoras, ¿no? Y acá tenemos, o sea, tenemos a Trump en la cárcel, tenemos a Trump llevado por las fuerzas del orden, Biden en una cama de hospital y absolutamente fakes. Entonces, debemos ingresar y decir, mira, nunca más inteligencia artificial, esa no es la solución. Este reporte, que sin duda es sumamente interesante, concluye en que la evidencia demuestra que los operadores están utilizando la inteligencia artificial para generar desinformación o información equivocada. Entonces, tenemos un gran porcentaje, incluso se ha incrementado ello desde enero de 2023 a enero de 2024 en un 130%. ¿Ok? Entonces, las imágenes que son transmitidas a través de las redes, en consecuencia, este informe, que es muy reciente, concluye que las plataformas deben generar de alguna suerte de control en la medida de lo posible que las legislaciones nacionales e internacionales lo permiten para evitar esta suerte de fakes. No, son fakes absolutamente en las redes sociales. Y ahí hay un problema que creo que en América Latina y en toda la región nos involucra, porque hay una gran discusión acerca de la libertad de expresión versus la neutralidad de red.
Cada vez que yo comento en los foros o en las comisiones que se discute este tema, hay un fuerte apoyo de, oiga, los derechos humanos prevalecen sobre la libertad de expresión y la neutralidad de red. Otros que dicen, no, si tenemos que garantizar los derechos humanos, tenemos que garantizar la libertad de expresión y la libertad de la red. Es decir, nadie puede meterse con la libertad de red y en todos los países creo que ha habido fuertes intervenciones que a veces han sido nefastas, como la que podríamos tener en países asiáticos como es China, ¿no? Que es absolutamente nefasto el control que hay de las redes sociales. Es más, cada vez que hay algún problema social de magnitud, vemos que lo primero que cae es el Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, por un lado, y esto es una discusión en la cual no hay ninguna solución a la fecha respecto a la inteligencia artificial, porque por un lado decimos, estás equivocado, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Pero por otro lado nos preguntamos, ¿la muerte de quién estamos dispuestos a sacrificar? ¿Es la muerte de quien dice, yo voy a defender tu derecho a decirlo? ¿O es la muerte de los demás que van a ser desinformados y que van a caer en un loop, no solamente de desinformación, sino de consecuencias realmente insospechadas, incluso exponenciales? Es decir, ¿debatiremos hasta el final o llegaremos al estilo Titanic, mujeres y niños primero, mientras la orquesta toca una canción? O sea, este es un debate que creo que todavía, o sea, recién empieza, a pesar que ya tiene mucho tiempo. No tenemos una solución a la fecha, pero yo creo que cada solución tiene que ser de acuerdo a la realidad de nuestros países, ¿ok? Porque yo recuerdo muy bien que cuando empezó la pandemia, habían unos fakes que llegaban y eran transmitidos por redes sociales en las cuales se decían que las redes 5G, las antenas 5G, que no la teníamos en el país, en ese caso Perú, generaban el COVID. Y esos fakes fueron transmitidos a través de las redes sociales y cuando se coordinó con las entidades internacionales, pues no había ningún control. Y incluso la opinión de las entidades internacionales era, nosotros no podemos tocar nada que se transmite en las redes, a menos que haya una orden judicial. Incluso hubieron ingenieros, hubieron personal de empresas de telecomunicaciones que fueron secuestrados por las comunidades andinas porque pensaban que al ir a arreglar las antenas estaban propiciando la generación del COVID. En consecuencia, cuando decimos estás equivocado, pero defenderé hasta la muerte de tu derecho a decirlo, ¿de qué muerte estamos hablando? Y yo creo que ahí está el debate. Porque si alguien quiere defender hasta la muerte tu derecho a decirlo, pero que vaya solito. Pero estamos hablando de otras personas, el debate sin duda es importante. Y acá tenemos las fotos que realmente fueron definitivamente, hasta yo por unos minutos caí hace años. Entonces, ¿qué tenemos, digamos, a nivel internacional que creo que son muy potentes instrumentos para llevarnos a una reflexión? No para tomarlo sine qua non, pero sí para llevarnos a una reflexión que probablemente podría llevar a mejores resultados. Hace poco, el 13 de marzo, la Unión Europea ha aprobado la Acta de Inteligencia Artificial, que es el primer reglamento que probablemente entrará en vigor en mayo, que las normas generales se aplicarán a partir de mayo de 2025 y las obligaciones para los sistemas de alto riesgo en otro plazo. Entonces, ¿de qué se trata este instrumento que a mí me parece muy potente? Creo que, para empezar, ¿cómo define a la inteligencia artificial? Y creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta antes de cualquier debate. Es que define un sistema de inteligencia artificial cuando, uno, está basado en máquinas. Importante. Dos, está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía. Tres, puede evidenciar o demostrar capacidad de adaptación tras su despliegue. Cuatro, para objetivos explícitos o implícitos, infiere a partir de la entrada que recibe cómo generar salidas como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que puedan influir en entornos físicos o virtuales. Esta definición me parece sumamente importante. Como les decía, esta acta de inteligencia artificial recientemente aprobada tiene una clasificación basada en el riesgo muy en contacto o muy en temperamento con lo que nos suele dar la Unión Europea. Ahí me explico. Tiene una clasificación basada en el riesgo que impone un mayor número de obligaciones y exigencias a los sistemas de inteligencia artificial con niveles de riesgo más elevado. Define 4 niveles.
Uno, sistemas de inteligencia artificial con riesgo inaceptable, per se prohibidos. Dos, sistemas de inteligencia artificial con alto riesgo, es decir, que si bien son de alto riesgo, no son prohibidos, pero sí tienen sistema de supervisión, de información, sistema de salvaguardia, que lo incorporan a una cláusula, digamos, del rule of reasons. Tres, sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado. Y cuatro, sistemas de inteligencia artificial de riesgo mínimo. Incorpora esta acta evaluaciones de riesgo y seguridad, respeto por los derechos de autor y sanciones por incumplimiento, ¿ok? Y los Estados miembros tienen la obligación de publicar esta norma que entre en vigencia, de crear agencias nacionales, ¿ok? Estos organismos de vigilancia. Creo que esta norma esta acta creo que va a dar muchas luces a todos los países a nivel internacional respecto de cómo debe comportarse o cómo debe de alguna manera influirse para que el tema de inteligencia artificial genere los beneficios que se esperan sin violentar los derechos que deben proteger a su vez. En el caso del Perú, tenemos la ley 31814, que es la ley de ciberseguridad, que fue aprobada el año pasado, que se encuentra pendiente de aprobación el reglamento, muy a portas. Y esta ley, que tiene muy pocos artículos, establece con el artículo primero que tiene por objeto promover el uso de la inteligencia artificial en el marco del proceso nacional de transformación digital, priorizando los derechos humanos en un entorno seguro. Si bien posteriormente la ley pone dentro del glosario de términos los definiciones correctas respecto de qué es lo que debe entenderse técnicamente con inteligencia artificial, sí es importante que de alguna manera se aterrice y de pronto se utilice los acuerdos subregionales o regionales que tiene América Latina. Recordemos, está Mercosur, está la Alianza del Pacífico, bueno, la Alianza del Pacífico tiene otra naturaleza, pero está el Acuerdo de Cartagena. Es decir, podría de alguna manera generarse normativa mucho más sólida, lineamientos que permitan que los países que están bajo la esfera de estas entidades internacionales tengan criterios muy claros y sólidos respecto de cómo actuar en esta materia. Pues bien, ¿es que todo debe ser terror? No. Y un poco retomando, digamos, digamos, el potente título que tiene este seminario de que ha organizado 5G Américas, yo me puse a pensar, es que tenemos que esconder la cabeza debajo de una concha y tratar de protegernos. No, o sea, la inteligencia artificial bien llevada, sin generar estos cucos, genera una gran oportunidad para que los países puedan generar un desarrollo. O sea, no podemos generar más brechas, ya es suficiente las brechas que tenemos para generar mayores brechas. Como por ejemplo, y esto pedí ayuda a mi querido amigo Ángel Paz, un ingeniero muy, muy bueno, y le dije, oye, ¿qué crees tú? ¿Cómo son los casos de uso a los que nos podría llevar ahora la tecnología? Y me compartió estos que son sumamente importantes. Por ejemplo, la inteligencia artificial explicable. Se podría configurar métodos y técnicas que permiten que los sistemas de inteligencia artificial expliquen sus decisiones de una manera comprensible para los humanos. Es decir, por ejemplo, en casos de medicina, que es crucial entender el racionamiento detrás de las recomendaciones de un diagnóstico realizadas por algoritmos de aprendizaje automático. ¿A cuántos no nos ha pasado que estamos en el consultorio del médico cuando tenemos suerte de tener acceso a los médicos y no entendemos no solamente la receta, porque la letra de los médicos es ilegible, sino que no entendemos, porque no es nuestra especialidad, la explicación que nos están dando? Y qué interesante sería poder después llegar a casa y tener a una inteligencia artificial que de modo sólido nos explique lo que de alguna manera no pudimos entender. ¿No es cierto? O sea, o por lo menos que nos explique una y otra vez hasta que nos quede clarito.
las recomendaciones. Otro es el aprendizaje federado y privacidad en el aprendizaje automático. Es como, por ejemplo, generar casos de uso de inteligencia artificial a través de múltiples dispositivos y sin necesidad de compartir los datos sensibles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria de la salud, donde la privacidad de los datos del paciente es fundamental. Otros casos de uso que son absolutamente creativos, por ejemplo, es en el, su nombre lo dice, es creatividad y generación de contenidos. Por ejemplo, se podría evidenciar o generar casos de uso en la cual los sistemas de inteligencia artificial generan contenido creativo, como la música, arte y escritura, utilizando redes generativas adversarias, GAN, e incluso se podría generar obras de arte a través de la inteligencia artificial. Y obviamente va a haber un debate desde ya. Eso no creatividad humana. O sea, este debate creo que va para mucho. El aprendizaje por refuerzo y aplicaciones en robótica, como por ejemplo el aprendizaje por refuerzo permite a los robots aprender a realizar tareas complejas. Y obviamente, no me podrán negar todas las mujeres que escuchan digamos, esta disertación, que realmente me parece extraordinario aspiradoras redondas que uno las programa y se van a aspirar todo el piso y toda la pelusa y cochinada que encuentren. O sea, me parece que esto lo vi en una película hace muchísimos años y recién estamos empezando. La predicción y mitigación de desastres naturales. Se podrían generar casos de uso en sistemas de inteligencia artificial que analizan datos y monitorían, digamos, tempranamente, digamos, los desastres y la planificación de la respuesta de emergencia. Es decir, esto por mencionar algunos casos de uso en los cuales la inteligencia artificial no es el cuco que nos va a venir a comer, no es Skynet que está diciendo seres humanos ya fueron. Es alguien que nos viene a ayudar, creado por nosotros, pero que necesita reglas claras y una cultura de uso claro. Entonces, todo este tema de la inteligencia artificial que tanto, digamos, problema está dando porque no estamos siendo rápidos en generar políticas públicas y regulación en esa medida, nos llevan también a otro escenario de lo que sucede en las redes, que es la seguridad y privacidad. Entonces, dado el incremento de las amenazas cibernéticas, los riesgos, las vulneraciones sobre la privacidad de datos, la seguridad, etcétera, etcétera, es que se hace necesario que sobre las redes se generen nuevas medidas de seguridad, como el cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactorial, entre otros. Entonces, en un tiempo muy corto, se han acuñado definiciones que hace muy pocos años no habíamos pensado, que es ciberseguridad, ciberdefensa, ciudadanía digital, seguridad digital, centros de reporte de riesgo y vulneraciones, sistemas con entes rectores en el estado de transformación digital, etc. La pregunta ¿es o será suficiente? No, no será suficiente, porque cualquier distorsión va más rápido de lo que podamos pensar. Entonces, la recomendación que creo que cae de madura es la misma recomendación que tenemos para defensa civil. Defensa civil somos todos. Es decir, es el consumidor, es el usuario, es el ciudadano el que primero tiene que defenderse siendo un ciudadano informado, siendo un ciudadano que se protege y protege a los demás. Es decir, somos todos, o esta vez jugamos todos, como decíamos en los recientes panamericanos. Y por decir, en el tema de la ciberseguridad, hay redes oscuras, como se denominan. Lo que más sucede son errores humanos. El anonimato, la descentralización, como decía Gabriel García Márquez, el mundo es ancho y ajeno, las fuentes restringidas, la evolución constante de los ciberdelincuentes, la encriptación, es decir, todo el tema de ciberseguridad que estamos ahorita enfrentando es sumamente importante, no solamente a nivel del usuario, sino a nivel de los gobiernos, o sea, es a todo nivel. ¿Y qué tenemos como mecanismo de defensa? Y aquí yo les puse la capacitación y una fórmula
que ni yo entiendo, porque la capacitación tiene que ser capacitación, capacitación y otra vez capacitación y una forma permanente. Es decir, somos todos, ciudadanos, empresas grandes y MIPES, Estado, lo que fueren, lo que tenemos que trabajar y entender que no podemos hacerlo solos. Y además reconocer, y esto es difícil, que el enemigo se encuentra en casa. ¿Ok? Entonces, así como nosotros tenemos que proteger a nuestros niños que no estén ingresando a las páginas web que no conocemos y que estén expuestos a cualquier delito, nosotros tenemos que protegernos frente a la ciberdelincuencia ante esas infracciones y tener un monitoreo constante, un análisis de tráfico y trabajar. Y esto definitivamente es una oportunidad para las redes, para las empresas, de poder generar este contenido, casos de negocio que ayudan a las personas a poder enfrentar este proceso de aprendizaje en el cual estamos todos. Pues bien, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos? Y aquí quería compartir, recogiendo un poco la licencia que nos ha dado nuestro querido amigo José Otero, de qué es lo que sucede en nuestros países antes de empezar con, digamos, con otros temas más puntuales. Y tenemos definitivamente en todas las redes de telecomunicaciones este reto de las redes 5G, que en el mundo y en LATAM también es una de las tendencias más destacadas en telecomunicaciones. Como todo el mundo sabe, el 5G representa más velocidad de conexión, súper rápida, menor latencia, mayor capacidad y un caso de uso de aplicaciones y servicios que son sumamente importantes. En el caso del Perú, y eso ha salido recientemente, ayer o hoy día, es que se ha informado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el ente rector en el tema de cobertura, ha firmado un convenio con Proinversión, ¿ok? Para, en primer término, que Proinversión ayude a través de los sistemas que tiene de contratación internacionales y que son mucho más flexibles y mucho más dinámicos de lo que podría ser una contratación en un ministerio, al desarrollo de estudios para impulsar la operación definitiva y sostenible de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, esa red de 13.500 kilómetros de fibra óptica y que no lo voy a explicar acá porque creo que ya es conocido, no despegó. No despegó no tanto por el uso, sino porque sencillamente hubo mayor competencia, un régimen tarifario absolutamente restrictivo, pues que simplemente la condenó a la red a no tener un uso real como era el estimado. Pero lo importante que acá ha hecho el ministerio es decir a Proinversión, mira, yo no solamente quiero que tú analices el tema de la red dorsal nacional de fibra óptica, ese esqueleto, esa columna dorsal de fibra óptica que va por todo el Perú, sino también quiero que me analices esas redes de transporte regional que están en 18 proyectos regionales y que ingresan a la zona más pura y dura de las áreas rurales del Perú. Y eso me parece absolutamente importante. ¿Por qué? Porque si recordarán, la red de transporte regional o la red dorsal nacional de fibra óptica, en su concepción técnica, estaba unida a las redes de transporte regional, pero por un tema que se vio en el concurso en el 2013, en esos años 2014, 15, digamos, se licitaron o concursaron en forma separada. Pero técnicamente tiene absolutamente sentido que estén unidos. Entonces, esas redes van otra vez a la mesa de dibujo para poder, con la ayuda de Proinversión, hacer un estudio que permita ver cuáles son los mejores escenarios para que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es el que de todas maneras tiene que decidir cómo se van a licitar, concursar y a través de qué figura, puede generar mayor valor hacia los ciudadanos. Pero eso no solo ha sido la noticia que hemos tenido en estos primeros meses del 2024, sino que ha sido muy importante que este 6 de marzo, hace pocos días, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que remite a Proinversión
los informes de evaluación para que se concurse bandas de frecuencia en la 3,5 y la 26 GHz. De más está decirle a ustedes que esas son frecuencias muy relevantes para lo que vendría a ser el 5G. El 31 de enero de este año se aprobó el IMIAP, que es el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas del IMIAP para el periodo 2024-2026, en las cuales se determinaron como proyectos en activos estas frecuencias, 26 GHz, 2,3, 3,5 y el reordenamiento. Este IMIAP es un instrumento de gestión muy importante porque permite identificar los proyectos de asociación público-privados y proyectos activos, que son los proyectos que maneja el Estado peruano, que van a ser incorporados en el proceso de promoción en un futuro inmediato. Es decir, si está en el IMIAP, existe; si no, es proyecto. Entonces, lo que aquí ha hecho el MTC es ya derivar a proinversión estos rangos de frecuencias. Pero ahí hay un tema que me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué debemos entender de estas dos noticias y la información que es, digamos, que es la pública y que es la que únicamente manejamos? Primero, respecto al régimen de banda ancha en el tema de Perú, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y las redes de transporte regional van, como les dije, a la mesa de dibujo con la ayuda técnica que contratará Proinversión. Este informe con alternativas será puesto a disposición del MTC para que sea el MTC el que elija la opción que considere. Luego, recién se iniciará el proceso de concurso nuevamente, con la figura que ellos decidan. ¿Qué va a pasar este tiempo? Pronatel seguirá operando provisionalmente. Respecto a las frecuencias 5G, no hay información exacta de las frecuencias que han sido derivadas a proinversión, pero lo más probable es que se traten de las frecuencias que estaban en ese momento libres, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? Que sin reordenamiento de las frecuencias que ya se encuentra asignada años atrás a los operadores actuales, no me queda claro cómo se va a garantizar la continuidad de las frecuencias para un 5G que necesitan 80 MHz o 100 MHz en forma continua. Entonces, estamos licitando lo que nos sobra, pero no trabajando en el reordenamiento que es indispensable para tener a todas las frecuencias en forma continua y para que el usuario tenga esa experiencia de uso que realmente es el 5G, de bandas altas, medias y bajas. O sea, esa es una pregunta que probablemente en estos meses será despejada, pero lo que sí me queda claro es que vamos a seguir en el Perú con el 5G NAN standalone por un periodo más largo. En consecuencia, ¿qué es lo que nos dice? Y acá creo que es sumamente relevante ver qué nos trae o cuál es la agenda de las redes de telecomunicaciones, porque ya es digamos, un definitivo que no solamente hablamos de conectividad digital, sino de transformación digital. Esos son los dos grandes issues que deben estar unidos, no se pueden separar. Y acá es sumamente relevante el último informe que sacó GSMA, que acá se los transmito, es que para el futuro digital no es un destino garantizado, es un destino que se construye. Eso creo que es muy potente. Y día a día se generan nuevas aplicaciones, productos y servicios que van sobre la red, cuyo funcionamiento depende de la robustez de las redes de telecomunicaciones. Y el consumo mensual de datos móviles en América Latina, actualmente de 11 gigabytes por smartphone, se cuadriplicará a más de 40 gigabytes para 2028. En consecuencia, no hay lonche gratis. No existe lonche gratis. Alguien siempre paga la factura. El tema está, ¿qué factura estamos dispuestos a pagar? En consecuencia, lo que nos recuerda GSMA es que 230 millones de latinoamericanos y 22,8 millones de caribeños aún no están en línea debido a la existencia de brechas de uso y cobertura que tienen soluciones conocidas.
Entonces, ¿qué tenemos ahora? Las soluciones o políticas actuales, si bien reducen brecha, hará que nos lleve más de 100 años, con suerte, para reducir bien la brecha digital y demás brechas. No se están generando modelos sostenibles. O sea, hay muchos países que están contratando servicios haciendo el Estado como usuario, pero no hay empresas con vocación de permanencia generando esa economía de tráfico que hace que el esquema vaya más allá que un simple contrato de usuario. Tenemos, por ejemplo, problemas en áreas rurales, una dura geografía que no duda cabe, baja asequibilidad tanto para equipos y servicios. En consecuencia, hacer lo mismo y esperar resultados distintos, pues no es muy inteligente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como posibilidad de solución? Y creo que no tenemos mucho tiempo y no podemos equivocarnos. Es la colaboración pública-privada de la cual se viene hablando hace años debe ser más allá de la foto o la inauguración, sin duda alguna. El fair share, que está en agenda en muchos países, las big tech tienen que ser parte de la solución, ya que son parte del problema. Es decir, no es que se les trate de decir, oye, te vamos a poner más obligaciones, no, de lo que se trata es que si alguien usa un bien, tiene que pagar por ese bien. ¿Ok? El espectro disponible debe ser a precios razonables, pero a tiempo, no cuando San Pedro baje el pocho, ¿no es cierto? Y tiene que ser a cambio de compromisos de cobertura razonables, por Dios, ¿no? Entonces yo creo que la discusión antes de la pandemia y después de la pandemia es otra. Tiene que haber un despliegue de infraestructura sin barreras de acceso, permisos automáticos y ojo con las obligaciones ambientales. Eso es muy relevante porque se está generando, con mucha razón, se está generando obligaciones ambientales, pero que tienen que tener mucha pragmaticidad. Para mí es una discusión también el siguiente punto, que es cero arancel para los equipos de telecomunicaciones y los equipos informáticos por un tiempo. O sea, si a mí me demostrara que los aranceles o los tributos que se pagan son mejores que la conectividad que puede lograr nuestro pueblo, o sea, la conectividad, la asequibilidad, las competencias digitales, las habilidades digitales que necesita América Latina, creo que no está en ninguna discusión. Y otra vez, vamos varios años discutiendo el tema de los apagados de redes. Si una red está usada por muy pocos usuarios, tiene que apagarse. Señores, usted quiere subir esto 2G, tenga un 3G. No quiere, no quiere un 3G, pues lo siento. O sea, se le da una oportunidad, se le da un sistema, pero no se puede obligar a que haya usuarios que necesita a empresas que hagan inversiones eficientes a que estén determinando quién debe tener conectividad y quién no. O sea, no se puede generar. El momento que seamos Suiza, en ese momento nos ponemos a discutir. Y una racionalidad regulatoria. Es decir, eso es muy importante. Venimos aplicando los principios OCDE. Queremos entrar a la ODI y eso sin duda es sumamente relevante. Pero también, por otro lado, tenemos que ver cuáles son los incentivos y las promociones que deben tener las empresas para ir hacia zonas que no son atractivas. Y retomando un poco este tema de qué tendencias tenemos en las redes de telecomunicaciones, pues tenemos el edge computing o cómputo en el borde de la red, que está ganando importancia para satisfacer las necesidades de baja latencia de las aplicaciones y servicios 5G, un procesamiento y almacenamiento más cerca del usuario y permite una respuesta más rápida y eficiente de las aplicaciones y servicios. El otro, bueno, lo que ya conocemos que es el Internet de las Cosas, que está impulsando la demanda de redes de baja potencia y área externa. Estas redes son ideales para este tipo de dispositivos que requieren una conexión de baja potencia y larga distancia como sensores y medidores inteligentes. Bueno, y también para finalizar, el desarrollo de las redes 6G, quienes han estado en Barcelona, pues me han venido y me han comentado, el 6G, el 7G, ya estamos ya digamos, en un loop increíble que nos está llevando, digamos, a pensar de que no podemos nosotros, como América Latina, estar lejos del desarrollo que tienen en los países más desarrollados. Y finalmente quisiera dejarles este videíto y lo compartimos. Acompáñenme, por favor, a verlo.
Y Diana está manejando, pero yo voy a disfrutar de una película aquí en el camino, Apple TV. Y es más, si quiero hacer que desaparezca todo, mejor me voy a la playa para verlo. ¡Uh! Quito de Ted Lasso, ok. Monarch. Ah. Está la ventana afuera flotando. Yo no sé cómo van a ser las enamoradas para que las dejen olvidadas en el carro. Bueno, en fin, veamos este segundo video. Y Diana está manejando. Es este de acá. ¿Cómo es utilizar el Apple Vision Pro en un lugar público, afuera, en el mundo real? Bueno, se ve más o menos así. Vamos a entrar a una cafetería, un lugar en el que regularmente pues, puedes trabajar. Nos vamos a sentar en esta mesa y en vez de abrir una laptop, simplemente tienes puestos tus Vision Pro y vamos a empezar a abrir la aplicación. Sí, vamos a tratar de mantener siempre una conexión. Por ejemplo, aquí está Svet, entonces siempre conectado con el mundo de afuera, pero también con tus aplicaciones. Vale, aquí lo único que necesitamos hacer es presionar la corona para abrir nuestras aplicaciones. Ya están aquí en el espacio entre la comida, las personas, tus apps. Vamos a abrir fotos, por ejemplo, y vamos a acercar la ventana para que quede más o menos en esta zona. Aquí queremos trabajar con fotografías. Luego vamos a abrir otra aplicación de música porque siempre yo trabajo al menos con música. Me lo voy a poner aquí. Fíjate cómo hace sombra, como si esto estuviera literalmente puesto encima. No queremos que nada tape Svet, entonces vamos a abrir otra aplicación, Safari, por ejemplo. Ahí estamos viendo el review del Vision Pro, una locura. Entonces tienes tu video, música, fotos acá y vamos a abrir una notita de este lado. Básicamente así es como se ve computación espacial. El tema es que en el espacio tienes tus aplicaciones, ya no está limitado por una pantalla, ahora todo es cuestión de tener las cosas a tu alrededor. Por allá se quedó notas, aquí tenemos otra, música, YouTube, fotos, una locura. Este es el futuro inminente de cómo trabajar en una computadora. Entonces, después de ver esta realidad, lo que nos está llevando, o sea, tenemos que pensar que esta revolución digital que se está dando sobre las redes nos llevan también a que las redes tienen que ser sostenibles, tienen que haber mayor despliegue, mayor crecimiento, mayor acercamiento de esas redes hacia los usuarios conectados y no conectados. Por ejemplo, veamos esta foto que ha generado tanta discusión. ¿Una foto generada con inteligencia artificial? No. Si ha habido manipulación fue con el Photoshop, creado en 1987. ¿Debemos asustarnos? Toda transformación con ribetes de revolución, esta vez digital, no es pacífica. La transición es retadora, pero no podemos detenerla. Hay que adaptarnos y rápido. La única diferencia es que esta generación va a tener que adaptarse más rápido que cualquier otra generación en los últimos 200 años. Pero estamos hablando del mismo proceso de adaptación. En consecuencia, solamente puedo terminar dándoles las gracias por permitirme poder darles estos comentarios y terminar con esta imagen que creo que todo el mundo, o por lo menos lo de mi generación, deben reconocer. Larga vida y prosperidad. Gracias 5G América por tu gentil invitación.